En el siglo XIX, las tensiones entre Estados Unidos y México aumentaban debido a la expansión territorial estadounidense. Los gobiernos mexicanos se enfrentaban problemas internos que dificultaban la defensa del país. Esta situación llevaría al conflicto conocido como la Guerra entre México y Estados Unidos. La anexión de Texas en 1845 por parte de Estados Unidos fue uno de los principales factores que originó las tensiones. México no reconocía la independencia de Texas y consideraba su territorio como parte de México. Este tema ya se había tratado en el proceso de la independencia de México. Tras la independencia de Texas, el gobierno mexicano comenzó a sentirse amenazado por la expansión de los Estados Unidos. El descontento entre ambos países creció y la anexión de Texas fue el detonante para que las relaciones se volvieran tensas, lo que resultó en un conflicto inminente. La expansión territorial estadounidense, motivada por la idea del destino manifiesto, promovió la creencia de que los Estados Unidos debían expandirse hacia el oeste. Esta ideología encontró resistencia en México, que ya había perdido mucho territorio durante la Guerra de Independencia. El presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, asumió el cargo en 1845 y promovió la expansión hacia el sur. Uno de sus principales objetivos fue adquirir el territorio de California y Nuevo México. Para ello, decidió incorporar Texas y avanzar en las negociaciones con México. La decisión de Polk de anexar Texas provocó la furia del gobierno mexicano, que veía esto como un acto de agresión. La crisis se agravó cuando el gobierno estadounidense envió tropas a la región del Río Grande, que ambos países consideraban como frontera, pero con interpretaciones diferentes. El gobierno mexicano, presidido por Mariano Paredes y Arrillaga, no estaba dispuesto a ceder ante las pretensiones estadounidenses. La presión interna y los conflictos políticos dificultaban una respuesta unificada, pero la tensión internacional se hacía cada vez más evidente. La frontera entre México y los Estados Unidos no estaba claramente definida. En la región del Río Grande, ambos países reclamaban el territorio, lo que aumentaba las disputas y acercaba el conflicto armado. La falta de una frontera precisa dejó abiertas las posibilidades para futuras confrontaciones. En abril de 1846, el ejército estadounidense bajo el mando del general Zachary Taylor cruzó el Río Grande y atacó las tropas mexicanas. Este acto fue considerado como una provocación por parte de México, lo que hizo que la guerra fuera casi inevitable. Este ataque marcó el inicio del conflicto. El Congreso de los Estados Unidos, apoyado por la mayoría, declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. A pesar de las voces en contra, la mayoría de la nación apoyó la idea de expandir sus territorios, viendo la guerra como una oportunidad para cumplir con el destino manifiesto. Para México, la guerra era una cuestión de soberanía y defensa territorial. El ejército mexicano estaba en una situación difícil debido a las divisiones internas y la falta de recursos. A pesar de ello, el país intentó resistir la invasión a pesar de las dificultades logísticas y de organización. El conflicto se libró principalmente en el norte de México, donde las tropas estadounidenses avanzaban rápidamente. Las batallas fueron intensas y hubo numerosos enfrentamientos. Sin embargo, la superioridad tecnológica y estratégica de los Estados Unidos hizo que las victorias fueran continuas. El ejército mexicano, a pesar de su valor, no pudo hacer frente de manera efectiva a las fuerzas estadounidenses. Las diferencias en el armamento, la formación y la logística contribuyeron a la rápida derrota de las fuerzas mexicanas en muchas de las primeras batallas de la guerra. En 1847, las fuerzas estadounidenses bajo el comando del general Winfield Scott marcharon hacia la Ciudad de México. La llegada de las tropas americanas a la capital mexicana fue un golpe decisivo para el gobierno mexicano. Para entender este proceso, se debe repasar cómo se desarrollaron las batallas clave. En septiembre de 1847, después de meses de enfrentamientos, las fuerzas estadounidenses tomaron la Ciudad de México. La caída de la capital representó una derrota contundente para el ejército mexicano. Este evento marcó el final de la guerra y la rendición de México ante las fuerzas invasoras. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, puso fin a la guerra. A través de este tratado,
México cedió más de la mitad de su territorio, incluyendo lo que hoy son California, Arizona, Nuevo México y otras regiones. La firma del tratado fue un acto de rendición ante la invasión. El Tratado de Guadalupe Hidalgo implicó una gran pérdida territorial para México, lo que generó descontento entre muchos sectores del país. Sin embargo, se garantizó la soberanía de México en su territorio restante. La pérdida de tierras fue un golpe devastador para la nación, que aún luchaba por consolidarse. A pesar de la firma del tratado, las tensiones entre México y Estados Unidos no desaparecieron. La relación entre ambos países siguió siendo complicada, marcada por desconfianza y disputas territoriales. El tratado dejó una huella profunda en la memoria colectiva de México, que aún recuerda la derrota. El Tratado de Guadalupe Hidalgo también estableció un proceso de indemnización por parte de Estados Unidos a México. El gobierno estadounidense pagó $15 millones a México, además de asumir la deuda que México tenía con ciudadanos estadounidenses. Esta compensación no fue suficiente para mitigar las pérdidas. La guerra tuvo un impacto negativo en la economía de México, que quedó severamente debilitada. La pérdida de territorio afectó las fuentes de ingresos y dejó al país en una crisis económica. Sin embargo, también generó un despertar nacional y un sentido de unidad para reconstruir el país. La derrota en la guerra dejó cicatrices emocionales y psicológicas en la sociedad mexicana. La humillación por la pérdida de territorio fue difícil de superar para muchos, y la sensación de vulnerabilidad ante potencias extranjeras persiguió al país durante mucho tiempo. En Estados Unidos, la victoria en la guerra fortaleció el sentimiento nacionalista. Sin embargo, también surgieron críticas a la guerra, ya que algunos consideraron que la expansión había sido injustificada. Esta polémica se mantuvo durante años y generó divisiones en la sociedad estadounidense. La guerra entre Estados Unidos y México dejó un legado de desconfianza entre ambos países. Las relaciones internacionales de ambos países se vieron afectadas, y aunque la guerra terminó formalmente con el tratado, las tensiones persistieron durante décadas después del conflicto. En términos de infraestructura, México sufrió grandes pérdidas debido a la guerra. El país tuvo que reconstruir muchas de sus ciudades y regiones afectadas. Sin embargo, también comenzó un proceso de reorganización política, ya que la guerra mostró la necesidad de una mayor estabilidad interna. La guerra también tuvo un impacto cultural significativo en ambos países. En México, el sentimiento nacionalista y el orgullo por la resistencia a pesar de la derrota comenzaron a aflorar. Esta identidad fue clave para que el país pudiera enfrentarse a futuros desafíos internacionales.